La Constitución señala las diferentes formas de elección. Sobre esto se habla en los artículos 51 en adelante, la sección 1, sobre las formas de elección. De la elección e instalación del Congreso. El artículo 51 señala que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. El artículo 52 señala que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas o diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputados y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en las circunscripciones plurinominales. El artículo 53 habla sobre la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población. Sí que en ningún caso la representación de una entidad federativa puede ser menor de 2 diputados o diputadas de mayoría. Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre hombres y mujeres, cada periodo electivo. La ley determinará la forma en que se debe establecer estas demarcaciones territoriales de estas circunscripciones. El artículo 54 señala que la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que dispongan las leyes. Un partido político podrá obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidato a diputado por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válidamente emitida en las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. El partido político que cumpla con las 2 bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más del 8%. En términos de lo establecido en las fracciones anteriormente citadas, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se hallen en los supuestos de las fracciones 4 y 5 que se señalaron, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y las fórmulas para este efecto. En el artículo 55 se señalan los requisitos para ser diputado, en los cuales se indica que para ser
diputado, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos. Tener más de 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses, anterior a la fecha de la elección, y para poder figurar en la lista de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos y de elección popular. También no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes. No ser titular de alguno de los organismos que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. No ser ministro de la Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo, personal profesional directivo de ese tipo, salvo que se hubiese separado de su cargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Los gobernadores de los estados y jefes de gobierno de Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su cargo, aun cuando estos se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de las entidades federativas, los magistrados, jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes del día de la elección. No ser ministro de algún culto religioso. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que se señalaron anteriormente.